Bien, buenas tardes, jóvenes, señoritas. Otra vez. Hoy día vamos a hablar también de uno de los riesgos que ocurren muy frecuentemente, sobre todo en los lugares donde existe trabajos que se desarrollan en el área de salud, en lugares o establecimientos donde tengan el servicio de uso de la radiación como un medio de terapia, como un medio de diagnóstico y sobre todo al uso de equipos de tecnología que es muy frecuente ahora, sobre todo en el tipo de medicina que estamos realizando, el tipo de medicina por evidencia, que se utiliza sobre todo en el auxilio o en el diagnóstico de las patologías que llegan a los organismos, ¿no? Estamos hablando de radiación. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado en forma general muchas veces. ¿Se acuerdan cuántos tipos de radiación existían y que se utilizan en salud? ¿Alguno de ustedes? A ver, vamos a llamar por nombres entonces. ¿Alguien se acuerda de esa situación? ¿Cuántos tipos de radiación conocemos principalmente que se utilicen o sean de utilidad a la medicina para auxiliar ya sea en el diagnóstico o para desarrollar actividades de tratamiento o en forma de terapia? Estamos 13 personas. Ya, doctor. Rayo X. A ver, ¿cuáles? Todo no me recuerdo. Cuando vas al hospital, ¿qué tipo de radiación escuchas que hay o escuchan que hay? En la máquina para Rayo X, ¿no? Rayos X, uno, ¿no? Ya. Otro. En la Rayos tomografía, a ecografía, perfecto. También tiene radiación. Otro, tomografía y todo más. también. Y les pregunto a ustedes, en la casa, ahora en este momento, cada uno de ustedes tendrán algún aparato que esté provocando o que haya radiación. Yo no utilizo el microondas, ¿no? Ningún tipo de aparato no utilizas. Microondas. Microondas. Ah, el microondas sí tiene Pero radiación. no lo utilizo por eso. Pero vamos a ver que sí. Todos los días estás expuesto a radiación, ¿no? Cada uno de ustedes, seguramente aquellos que me están siguiendo con su celular, también reciben radiación, ¿no? Aquellas personas que están en este momento usando sus PCs, sus computadoras, también están recibiendo radiación. En realidad, todos recibimos radiación de una u otra forma, ¿ya? No tengo aparatos electrónicos, no tengo ningún tipo de necesidad de sacarme radiografía, ni someterme a tomografía, ni utilizo ¿cómo se llama ese horno que me dijiste? Un microondas, no tengo ningún tipo de aparato electrónico, así que no estoy sometido a radiación. ¿Y en qué trabajas? Doctor, todos los días me salgo yo a las 6 de la mañana al campo a hacer mis actividades culturales. O sea, trabajas de agricultor, sí, también está recibiendo radiación, ¿no? Entonces, ¿de dónde le llegará radiación a esta persona que trabaja en el campo? No tiene celular, no tiene aparatos. ¿De sol? ¿De dónde? Sol. Del sol, por supuesto, del sol, ¿no? Entonces, no se olvide,
que cuando estamos hablando de radiación, estamos hablando de una especie de energía, ¿no? De una especie de energía que viene en diferentes formas y que van a tener alguna situación con las personas. El sol, la luz solar tiene radiación de diferente tipo. Tiene los rayos UV, que cuando no se previene o se expone demasiado tiempo y sin ningún tipo de protección, ustedes saben que termina generalmente provocando lesiones a nivel de la piel, que son los famosos cánceres de piel, como el cáncer de, ¿qué se llama ese cáncer de piel? Que está provocado por el sol y que viene o se origina a partir de lunares, el cáncer de Kaposi, ¿no? Entonces, eh, es a partir de esto. Tenemos los rayos infrarrojos, los rayos alfa y una serie de los rayos gamma, que son radiación que existe en realidad en todo el entorno. Inclusive, gente que trabaja o está muy cerca a los cables de conducción de electricidad de alto voltaje que están emitiendo radiación. Lo que pasa es que esta radiación no la podemos percibir, nosotros no. Entonces, hay una forma de comprobar, por ejemplo, este tipo de radiación que ocurre o hay en mayor concentración, principalmente en los lugares donde hay estas torres, famosas torres donde se han levantado en varios lugares de la ciudad, en realidad en varios lugares de la faz de la tierra, sobre todo para facilitar la comunicación, ¿no? Hoy, por ejemplo, está de moda esto de las torres de comunicación G5, ¿no? En muchas comunidades han volteado, han hecho caer estas torres debido a que existe demasiada especulación. Dicen que estas torres serían, por ejemplo, las originarias para la presencia del virus o del coronavirus. Entonces, y ese tipo de especulaciones ha provocado que se tenga. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo, un análisis correcto, realmente sí tienen radiación, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de radiación, estamos hablando de todo ese tipo de hechos que en este momento nos hemos referido y que pueden, sí, provocar daño a la salud, sobre todo en aquellos casos en los cuales no se tome ninguna medida de prevención o de protección para evitar los resultados que pueden producir, sobre todo, aquellos oficios en los cuales la radiación de este tipo es permanente. Entonces, estamos hablando nosotros de la radiación. ¿Pero qué es la radiación? ¿Qué es en realidad? ¿No? Porque ya hemos dicho varias cosas y no decimos qué es la radiación. Dice, es la propagación de una energía a través del espacio. Nosotros cuando estamos hablando de radiación, les decía, no hay necesidad de que haya aparatos electrónicos ni rayos X, sino solamente estemos expuestos a la luz solar. Y allá sí tenemos una energía solar que llega desde donde está aquí a la Tierra, cargada también de un tipo de energía. Y ahí vienen, junto con esto, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos y toda la gama de energía que llega con esto. Entonces, sí existe radiación de ese tipo, ¿no? También puede haber una radiación de forma electromagnética, ¿no? O sea, se utiliza electricidad y se toma en cuenta también esto de la atracción o el magnetismo, que forma parte de este tipo. Entonces, sobre todo, es importante porque se debe a un flujo de partículas, a una movilización de partículas de la estructura de las cosas que van a producir algún tipo de lesión o algún tipo de actividad, ya sea beneficiosa o ya sea más bien no beneficiosa para la salud.
Bien, entonces cuando estamos hablando de radiación, nosotros estamos hablando de eso, ¿no? Y para hablar más tenemos que clasificar la radiación. De principio, saber que hay dos tipos de radiación. La radiación ionizante y la radiación no ionizante. Son las dos principales clases de radiación que existe y que sirven. Son de hecho energía que utilizan las personas con diferentes fines. Estas, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, que son ondulatorias o algunas son corpusculares, generalmente pueden utilizarse sobre todo para el beneficio de las personas. En el primer caso, en el caso de la radiación ondulatoria, aquella que proviene o del origen hacia al objeto que vamos a utilizar en este caso, que va a ser la persona, podemos utilizarla para sacar imágenes, como en el caso de los rayos X, ¿no? O en los rayos gamma. Entonces, esta, por ejemplo, es parte de la radiación ionizante, que, como les decía, tiene un lado beneficioso porque permite a las personas poder observar el tipo de lesiones que pueden presentarse, sobre todo en la estructura ósea, la estructura dura del organismo. En este caso, los huesos, ¿no? Entonces, ha sido una ayuda y es aún, y va a ser por algunos años todavía, de una medida de auxilio en el diagnóstico muy útil, ¿no? Nosotros casi inmediatamente después de someternos a un momento podemos conseguir imágenes en las cuales podemos evidenciar la consistencia, la forma, la regularidad, el tamaño de las partes del organismo que deseáramos ver en los rayos X. Entonces, estos dos forman parte de las radiaciones ionizantes. Vamos a ir viendo poco a poco. La otra, que son las corpusculares, principalmente son aquellas que movilizan partículas, ¿no? Tenemos los rayos alfa, los rayos beta, y además los neutrones, que son partículas que se van a movilizar y que tienen su aplicación más bien precisamente en la terapia, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, en oncología, cuando estamos hablando de hacer radioterapia. Tenemos la cobaltoterapia y otros más que se utilizan sobre todo para este tipo de situación. Por un lado. Entonces ya sabemos nosotros, la radiación ionizante es aquella que va a producirse principalmente en forma ondulatoria o en forma corpuscular y que generalmente se lo utiliza como una medida, cuando es beneficiosa, como una forma de diagnóstico para conseguir imágenes del organismo, diferentes imágenes del organismo, o también para desarrollar terapia en algunos casos que sí requieren, ¿no? A lo que nosotros le llamamos generalmente la radioterapia. En el otro lado, les decía, está el grupo de la radiación no ionizante. Más bien es una radiación que sí hay en casi todas las casas. Les decía, ustedes en este momento están algunos con el celular en la mano, algunos con la PC prendida, algunos están con luz, algunos están escuchando música o viendo televisión. Entonces, todos estos aparatos son aparatos que van a originar este tipo de radiación, la radiación no ionizante, ¿no? Entonces, en estas, por ejemplo, podemos contar la radiación infrarroja que se produce a partir de la luz solar, la UV, o sea, rayos ultravioletas, ¿no? Que tienen un montón de usos, sobre todo a través de los hombres, en el tema de la esterilización, inclusive para las damas la utilizan sobre todo para cambiar de color, en el famoso bronceado, ¿no? Ellos se someten a una radiación medida, además en una cantidad también medida
de radiación para provocar un cambio o un tono más oscuro al que tienen y que normalmente lo conocen como el bronceado en las camas solares, las famosas camas solares que existen en los spas, en los lugares donde las señoras van sobre todo a perder un poco de tiempo, pero a ganar en belleza sobre todo, ¿no? También esta misma radiación se utiliza en la radiofrecuencia. Todas las emisoras que conocemos, bueno, ahora ya muy pocas las escuchamos, porque el tema de la televisión y los otros medios han hecho que las radios ahora solamente se utilicen o se escuchen muy poco o en los lugares donde no tengamos lo primero. Entonces también el uso de los microondas, como hace rato decía su compañero, el uso de algunos aparatos láser, por ejemplo, eso que en la casa generalmente maneja el jefe de casa, ¿no? El control de la televisión, el control de los aparatos y todas esas cuestiones están en base a este tipo de situaciones. La verdad es de que casi todos los aparatos electrónicos que nosotros tenemos están emitiendo este tipo de radiación. Lo mismo que les decía hace rato, esas antenas de comunicación que existen en la ciudad, en cada lugar, en cada barrio casi, de 50 y un poco más de altura, también están emitiendo una radiación. Existe una forma de controlar y es que cuando alguien dice si hay o no hay radiación, agarra una lámpara de estas tubos fluorescentes que existen en las casas, se saca una que esté en buen estado así y se va aproximando a la torre. En la medida en que se va aproximando y en la medida en que la radiación va aumentando, va a llegar un momento en que el tubo fluorescente se va a encender, ¿no? Y eso se va a deber a que vas a recibir energía a partir de la torre sin necesidad de cables. Eso es una radiación no ionizante. ¿Hace daño? ¿No hace daño? Muchas afirmaciones de que sí. Muchas también dicen de que no, ¿no? Sobre todo aquellas personas que pues, prestan este tipo de servicios. La verdad es que en los dos tipos se han podido encontrar daños a las personas, sobre todo en aquellas situaciones en las que el uso es bastante largo, ¿no? El uso de mucho tiempo. Entonces, sí existe sintomatología crónica en algunos casos y en algunos también se puede presentar una sintomatología aguda. Eso es lo que vamos a ir viendo un poco, sobre todo en el tema de salud ocupacional. Bien, ya tenemos un resumen de lo que son las radiaciones. A ver, iremos viendo ahora con un poco más detalle, ¿no? Hablamos de las no ionizantes. Les decía, aquellas que vienen en forma de luz, en ondas de radio, en microondas, en radar, o sea, la comunicación que tenemos y que en cada uno de los barrios generalmente existen estas torres altas que generalmente emiten este tipo de energía y que permite a nosotros captar esta en forma de señal, ya sea la televisión, el celular, la radio y todos, incluyendo nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Un televisor también, el microondas y todas esas cosas que van a requerir este tipo de energía. Generalmente, como les decía anteriormente, no, sobre todo las personas que prestan o las empresas que prestan este tipo de energía o servicios indican de que son inocuos. Eso quiere decir que no provocan daño a las personas ni a los trabajadores, ¿no? Sin embargo, se han podido evidenciar también en muchas personas que han estado prestando servicios, sobre todo expuestos a este tipo de radiación, lesiones que es posible hayan sido originadas por la exposición prolongada y crónica en este tipo de radiación, ¿no? Entonces, sí existe daño, pero muy a la larga. En el caso de las ionizantes es mucho más claro.
y que generalmente provoca lesiones a nivel de los tejidos, sobre todo en aquellas que son también un medio de trabajo, o sea, la gente que trabaja en los gabinetes ofreciendo o utilizando su profesión como técnicos de radiación, por ejemplo, de imagenología, como técnicos radiólogos, que son los que van a sacar imágenes diarias, o aquellos que utilizan los rayos gamma de alguna manera para conseguir algunas actividades que se desarrollan en base a esto, ¿no? Sí se ha podido ver que existen lesiones tisulares, en algunos casos en forma aguda y en algunos en forma crónica. En realidad hay un término que clasifica la sintomatología que produce este tipo y que se conocen como los signos estocásticos. ¿Y qué son los signos estocásticos? ¿Alguien ha escuchado de ustedes qué son los signos estocásticos? A ver, esto ya lo hemos aclarado en 2 o 3 ocasiones que me acuerdo. ¿Qué son los signos estocásticos? ¿No se acuerdan? Signos estocásticos, que lo vamos a ver un poquito más de detalle, y que nos significa generalmente que son signos que van a aparecer en el curso de la vida de las personas que están desarrollando actividad en base a este tipo de radiación, ¿no? Técnicos radiólogos, gente que trabaja en fábricas donde se están, por ejemplo, construyendo o fabricando armas de conflagración, y gente que está trabajando en los institutos de terapia contra el cáncer, y sobre todo gente que trabaja en el área de salud y que está expuesto a este tipo de radiación por el uso de tecnología, ya sea de diagnóstico o auxilio de diagnóstico o como terapia. Entonces van a producir una sintomatología, ¿no? Pero esta sintomatología no es visible, o sea, no se la ve, ¿no? Tampoco se puede medir qué cantidad de radiación necesitamos para que estos síntomas sean manifiestos, se vean, ¿no? Ni tampoco podemos medir y decir, bueno, hasta esta cantidad de energía o de radiación se puede provocar daño o dejar de ser afectado por esta radiación, ¿no? Entonces, durante este tiempo que no tiene un límite ni para cuándo, ni hasta cuándo, significa la aparición, o sea, la presencia de síntomas que no van a ser visibles, no van a ser detectables, pero que sin embargo se están desarrollando en el cuerpo, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con el tema de la esterilidad. Muchos técnicos, muchas personas que trabajan en rayos, como técnicos de rayos X, en imagenología por un tiempo prolongado, teniendo exposiciones frecuentemente durante el día, por la cantidad de pacientes que tienen, van a terminar de principio teniendo este tipo de sintomatología, esterilidad. Es una persona joven que empieza a trabajar a sus 23, 24, 25 años y que ya a los 30 o 35 se casa y desea tener hijos y de pronto se da cuenta que no puede embarazar a su esposo. Entonces se hace un estudio y vamos a ver ahí recién de que sí ha habido algunas lesiones que están impidiendo este tipo de función fisiológica de las personas, ¿no? O es una persona que ha trabajado durante 25, 30 años y que de pronto empieza a tener sintomatología manifiesta debido a que ha desarrollado algún tipo de cáncer, ¿no? Puede ser un cáncer a nivel de la sangre, un nivel a nivel de los tejidos, pero el problema que este es el resultado generalmente de la permanente irradiación que recibe la persona
en su trabajo, en el lugar donde va a desarrollar esta actividad. Que se debe también, como les decía hace rato, debido a la falta de protección o a la prevención sobre estos rayos, ¿no? En el caso de los rayos, sobre todo los rayos X, por ejemplo, el tema de las barreras es muy importante porque eso sí va a evitar de que ocurra lo que anteriormente hemos indicado. Y en el caso de barreras estamos hablando de todos los mecanismos de equipos de protección personal. En este caso estamos utilizando material de protección personal en base al plomo, mandiles, guantes, todas esas situaciones que existen para la protección. El plomo es una de las materias, uno de los metales o minerales, diré, que puede evitar que esta radiación pueda ser pasada al frente, ¿no? Es el único material que detiene este tipo de radiación, ¿no? En cambio, los otros tipos de materiales son atravesados por esta radiación, por lo tanto, y por eso es que se les dice, se indica que este tipo de radiación puede ser dañina para las personas. Entonces estamos hablando de ese tipo de radiación, la no ionizante y la ionizante. Entonces, aparte de que lo que acabamos de hablar, generalmente estas, habíamos dicho, están compuestas de una radiación que conlleva unas partículas, ¿no? Las partículas alfa, beta y los neutrones, que también son los que van a provocar los cambios a nivel de tejidos, cambios tisulares, sobre todo en las áreas donde tenemos las células que van a producir, sobre todo, células para el desarrollo de las personas. Entonces, es importante por eso la presencia de estos rayos. Y los efectos biológicos que producen son los siguientes. Primero, la radiación puede interactuar en cualquier parte de la célula, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de patologías, siempre indicamos, ¿no? Esta bacteria actúa a nivel de la célula, se introduce al citoplasma, introduce información genética para su reproducción, sobre todo en el caso de los virus, así. En este caso, esta radiación o esas partículas que acabamos de indicar van a actuar en cualquier lugar del tejido de las personas, ¿no? En cualquier, ya sea en la membrana, en la placenta, en el citoplasma, en el núcleo, en el contenido proteico, de manera que esta presencia o su asociación de este tipo va a provocar lesiones de diferente tipo en las personas, ¿no? Dos, los efectos producidos por las radiaciones no se distinguen de otros producidos por otros agentes externos. O sea, las lesiones son similares, ¿no? Pueden estar provocadas por sustancias químicas. En este caso, por su parecido, también la sintomatología, podríamos hablar de las sustancias químicas. En algún momento hablamos de los químicos, por ejemplo, aquellos que utilizan los que tienen el oficio de agricultores, agroquímicos, sustancias que se usan como abonos, por ejemplo, a la larga nos provocan casi la misma sintomatología, ¿no? Tenemos casos en los cuales personas, por haber trabajado durante mucho tiempo con el manipuleo de estos tipos de sustancias, van a tener efectos crónicos y efectos agudos. Bueno, en este tipo de sustancias, como son las químicas, también los efectos agudos son mucho más graves y visibles que en la anterior o en la radiación. Habíamos visto que en las sustancias químicas pueden tener efectos agudos que inclusive llegan al deceso. Entonces, es la diferencia, pero ya en los efectos prolongados o en los efectos debidos a una intoxicación crónica son muy similares. Van a terminar provocando algún tipo de cáncer, van a terminar provocando alteraciones congénitas en su prole o en el desarrollo de sus
a partir de esos progenitores que han sido afectados por esto en los próximos o futuros niños que puedan venir de estos. Entonces, muy similares, ¿no? Los efectos biológicos que se tienen. También se pueden manifestar sobre todo en el curso del tiempo. Ya les decía, estos son estocásticos sus signos debido a que no hay un límite en qué cantidad de radiación puede empezar a hacer daño que se manifieste o se exteriorice en algunas personas, ni tampoco hasta qué momento se puede tener, digamos, resistencia, ¿no? Y a esta falta de límites hace que la persona va a depender de su estado físico para que pueda presentarse la sintomatología, que puede ser en días, en meses y en años. En algunos casos existe, por ejemplo, la reacción del organismo, una especie de alergia a la presencia o al uso de radiación para sacar imagenología. Gentes que presentan una reacción alérgica, un rash cutáneo, que va a ir pasando en la medida en que la radiación se vaya disipando del organismo, ¿no? Entonces, en algunos casos, se van a presentar algunas situaciones meses más atrás y en algunos años atrás, sobre todo en las últimas complicaciones que habíamos indicado por afección o por exposición a radiación en forma crónica y larga, sobre todo en personas que trabajan con esto diariamente, técnicos de rayos X, médicos radiólogos que están sometiéndose permanentemente a esta radiación, sobre todo para cumplir el tema de diagnóstico por imagen, ¿no? Existe también otro de los efectos biológicos que es aquella que se debe a la exposición. No sé si ustedes se acuerdan en algún momento cuando hablábamos de enfermedades profesionales, decíamos que uno de los factores que va a provocar la aparición de una enfermedad profesional es la concentración del agente de riesgo que podría producir la patología. En esto sí se aplica, ¿no? La cantidad de exposición, la cantidad del tiempo de radiación que uno soporta por cumplir, digamos, su actividad y sobre todo si es una cantidad de tiempo en la cual la persona no toma las medidas de prevención, generalmente van a terminar con estas consecuencias, produciendo patología, produciendo cambios en el organismo de las personas que pueden causar mucho daño a la salud, ¿no? Los efectos biológicos. Una de las cosas que tenemos que destacar precisamente es que la afección es sobre todo a nivel celular. Las células pueden, por ejemplo, inhibición de la reproducción celular. La presencia de este tipo de radiación nos va a producir una disminución, sobre todo en la reproducción de las células. Puede haber una reparación de la lesión acertada o fallida, ¿no? Y también muerte celular. Son las tres situaciones o las tres formas en las cuales la radiación puede afectar sobre todo a las células. Uno, inhibición a la reproducción de las células. Dos, permitir, facilitar o disminuir la reparación de algunas lesiones a nivel del organismo, ¿no? Que pueden ser traumáticas o pueden ser por algún otro tipo de agente que van a provocar esto. Y finalmente también puede provocar la muerte celular. En algunos casos que se debería a la exposición sobre todo de rayos. Y hace rato les decía también, hay algunas personas que solo con exponerse en una ocasión van a descubrir que son muy sensibles y van a producir una especie de alergia, ¿no? Gente que viene, se expone a un disparo de los rayos Röntgen, así también se los conoce a los rayos X, y que pueden provocar una reacción anafiláctica o alérgica a este tipo, ¿no? Van a desarrollar una especie de rash en el organismo o también un cambio en el estado, en la situación en la que estaba. Esta persona se va a sentir cansada, se va a sentir agotada, va a ser debido precisamente al efecto que ha producido la exposición
de 1 milisegundo, porque eso es lo que dura una exposición a los rayos, pero que sí afecta a este tipo de personas. Entonces, eso no significa que existe una sensibilidad muy aumentada, sobre todo de estas a este tipo de radiación. En la parte de arriba nos aclaran que esta va a depender, ¿no?, de la información que puedan tener en forma genética. Entonces, genéticamente hay algunas personas que sí son radiosensibles y que pueden provocar este tipo de reacciones u otro tipo mucho más grandes, dependiendo al tipo o a la cantidad de radiación a la que se pueden someter, ¿no? Las células, en este caso, por ejemplo, se toma en cuenta esto de la radiosensibilidad para clasificar a las células. Y nos dicen las células más resistentes a la radiación, las células que menos daño van a tener por efecto de la radiación, son las células que no se reproducen, ¿no? Y en este caso estamos hablando del tipo de células que no se reproducen, como son las células del tejido nervioso. Nosotros sabemos que nacemos con una cantidad de neuronas y estas van disminuyendo diariamente hasta que llegue el momento de la muerte, donde se acaban todas las. Estas se caracterizan principalmente porque no se reproducen, a cambio de otras, por ejemplo, las células del epitelio o de la mucosa gástrica, que permanentemente se están renovando, digamos, a lo largo del sistema digestivo, empezando inclusive por la